Una de las cosas que nos pueden ayudar muchísimo para que nuestra lámpara no se apague es la diligencia. Diga conmigo, diligencia. Alabanzas al Señor Jesús. Recuerde que diligencia es lo opuesto a negligencia, ¿verdad? Eso es lo opuesto. Y la definición de la palabra diligencia, mire la definición según el diccionario, dice que diligencia es la cualidad de ser diligente. Es el cuidado y el esmero en ejecutar algo. Es esa prontitud de ánimo, esa agilidad interior y exterior de hacer las cosas con gozo, con entusiasmo y con esfuerzo. Esa es más o menos una corta definición, porque hay mucha, muy larga. Una corta definición de lo que es la diligencia. Y lo opuesto, la negligencia, mire la definición, una corta definición de la palabra negligencia, es el descuido o la omisión en el cumplimiento de una obligación. Vuelvo y leo. Negligencia es el descuido o la omisión en el cumplimiento de una obligación. Gloria a Dios. La vida cristiana, hermanos, no consiste meramente en arrepentirme y en hacerme bautizar y ya. La vida cristiana es todavía mucho más profunda. La vida cristiana consiste en una cantidad de cambios que nosotros como cristianos debemos de ir haciendo día a día. La vida cristiana es tan linda. ¿Cuántos creen que la vida cristiana es tan hermosa? Creo que fue lo mejor que nos ha podido pasar, ¿verdad? Alabanzas al Señor Jesús. La vida cristiana, hermano, consiste precisamente en que todos los días debemos de ir renunciando a una cantidad de cosas que nos impiden tener una mejor comunión con nuestro Dios. El apóstol Pablo decía en Gálatas 2:20, creo que es un texto que todos lo conocemos, donde él dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿verdad? Y luego dice: y ya no vivo yo. ¿Sí? O sea, ya no vive Saulo de Tarso. Ya no vivo yo. ¿Por qué? Porque día a día el cristiano debe de ir despojándose de muchas cosas que todavía están en nosotros, que todavía nos atan, que todavía están ahí y que no nos permiten de verdad que la gloria del Señor se mueva verdaderamente como el Señor quiere moverse en nuestras vidas. Alabanzas al Señor Jesús. Por eso Él dice: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, ahora Cristo es el dueño, el amo de mi vida. Mis emociones, mis sentimientos, ya no los muevo yo. Ya es Cristo el que me direcciona, el que me guía. Porque la Biblia dice, hermanos, de que los que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios. Y creo que aquí todos nosotros somos hijos de Dios por su gracia y por su misericordia. Alabanzas al Señor Jesús. Hay otro texto que Pablo utilizó dirigiéndose a los corintios. Primera de Corintios capítulo 15, verso número 31, donde Pablo les dice a los corintios:
estas palabras. Yo quiero que el hermano, ahí está el texto, gracias por ello. Os aseguro, mire, está hablando con seguridad el apóstol. Hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dice? Que cada día muero. Pero cuando él habla aquí de morir, no está hablando de morir físicamente, sino de morir aquellas cosas que nos impiden tener una mejor comunión con Dios. Morir al ego, al orgullo, que hermano todavía está entre nosotros. Yo no sé si usted lo cree o no lo cree, pero desafortunadamente todavía tenemos muchas veces ese ego, ese orgullo que no nos deja verdaderamente ser como el Señor quiere que seamos. ¿Sabe cómo es que Él quiere? Él dijo: aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. ¿Y qué más dice? Y hallaréis descanso. Oiga, qué bueno es poder hallar ese pleno descanso en el Señor. Porque hermano, puede ser que todavía usted no tiene ese pleno descanso en el Señor, porque todavía hay cosas que lo atan. Todavía hay cosas que nos atan. Y solo el Señor quiere que nosotros le entreguemos a Él todo lo que somos, para que así haya ese descanso pleno, ese descanso espiritual, donde mis cargas, mis problemas, hermano, todo eso esté a los pies del Señor. Alabanzas al Señor Jesús. Alabanzas al Señor. Hay un proverbio, hermano, capítulo 10 de Proverbios, verso número 4. Este proverbio es muy bonito y lo quiero que lo miremos. Proverbios 10:4. Dice: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes, ¿qué dice? Enriquece. Esto quiere decir, me disculpan por favor, esto quiere decir que a la medida que yo busque de Dios con diligencia, yo me voy a enriquecer espiritualmente. Me voy a ir enriqueciendo espiritualmente, enriqueciendo de conocimiento. Yo no sé cuántos quieren conocer más y más al Señor. Recuerde que al Señor lo conocemos es a través de la palabra. ¿Verdad que sí? A través de la palabra es que conocemos al Señor. ¿Sí? A la medida que usted y yo estudiemos su palabra, vamos a ir conociendo más y más de Él. Recuerde que en el Señor están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Cristo. Pero se necesita la diligencia. La diligencia para buscar del Señor. Y digo esto, hermanos, porque mire, dice: mas la mano de los, dice, la mano negligente empobrece. Pero dice: mas la mano de los diligentes enriquece. Gloria a Dios. Hoy en día, hermano, hoy en día desafortunadamente muchos espiritualmente, en vez de enriquecerse en día a día, se están antes empobreciendo. Porque me gustó mucho el drama, porque el drama tiene que ver precisamente con lo que quiero tocar. Porque hoy en día, hermano, estamos tan ocupados en tantas cosas. Hoy en día nos están absorbiendo tantas cosas que ya hay muy poco tiempo para buscar del Señor. Estamos, hermano, dedicándonos a tantas cosas de este mundo y tan dedicados a las redes sociales y al trabajo y al ir y al venir y a tantos compromisos que tenemos, porque todos tenemos muchos compromisos, que nos está quedando muy poco tiempo. O sea, estamos sacando muy poco tiempo para dedicarle a Dios. Estamos orando poco.
Estamos ayunando muy poco. Estamos dedicándole muy poco tiempo a la lectura de la palabra del Señor. Y eso nos empobrece espiritualmente. Alabanzas al Señor Jesús. Y si yo no busco al Señor constantemente, hermano, mi lámpara se apagará. Día a día se irá apagando mi lámpara. ¿Por qué? Porque ustedes saben que para que nuestras lámparas estén encendidas, necesitamos la presencia del Señor. Hermano, si la presencia del Señor no está en su vida, su lámpara se apagará. Y es triste tener que decir que hay muchas lámparas en este tiempo ya apagadas. No tienen combustible, no tienen aceite. Y ustedes saben quién es el proveedor de ese aceite. Si a su vehículo, hermano, se le acaba la gasolina, usted ya sabe dónde ir a reabastecerse. ¿Cierto que sí? Usted sabe a dónde ir a reabastecerse. Y creo que todos nosotros como cristianos sabemos quién es el que nos provee a nosotros el aceite. ¿Quién es el que nos provee a nosotros la unción, la inspiración, la gracia? Todo lo da es el Señor de la gloria, pero Él lo da si usted y yo lo buscamos. Porque si usted y yo no lo buscamos, hermano, nos moriremos espiritualmente. Alabanzas al Señor Jesús. Mire, el pueblo de Israel había entrado en una crisis muy grande. No había presencia de Dios. No había gloria por ninguna parte. Se sentían vacíos de Dios. Se sentían desprotegidos. Se sentían realmente que ya Dios no estaba con ellos. Pero era que habían dejado de buscar la presencia de Dios. Y el Señor les habla a través del profeta Amós. En el capítulo número 5, yo quiero que el hermano me ayude, el verso 4, donde el Señor los invita al pueblo con estas palabras. Mire lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué dice? Pero así dice Jehová a la casa de Israel. Oiga, el mensaje es hasta corto, pero un mensaje muy contundente. Un mensaje claro, ¿verdad? ¿Qué les dijo? Buscadme. ¿Y qué más? Y viviréis. ¿Se da cuenta usted? Que a la medida que usted y yo busquemos del Señor y nos metamos en su presencia, hermano, nuestras lámparas estarán encendidas. Nuestra vida, hermano, podrá brillar como la luz de este mundo. No olvide que usted y yo somos la luz de este mundo. ¿Podrá usted alumbrarle al mundo si no busca de Dios? No podrá. ¿Podrá usted ser luz en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas, cuando usted no busca la presencia del Señor? No podrá alumbrar. Pero hermanos, créame que si usted y yo buscamos constantemente la presencia del Señor, usted y yo podremos alumbrar en lugar oscuro. Gloria a Dios. Allá en tu trabajo podrás alumbrar. Allá en la universidad podrás alumbrar. Allá en tu hogar, allá los vecinos podrás alumbrar. ¿Por qué? Porque tú buscas la presencia del Señor. Y mira lo que dice el verso que sigue, verso número 5, dice: oiga, y les dice el Señor, y no busquéis. Yo no sé nosotros por qué somos tan dados a buscar otras cosas que buscar al Señor. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque en Gilgal será llevada en cautiverio, y Betel será deshecha. Sigamos con el 6, por favor. ¿Qué dice el 6? Yo quiero que usted me ayude a leerlo. Oiga una vez más: buscad a Jehová y vivid. ¿Cuántos queremos vivir? Gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor en esta hora.
buscad a Jehová y vivid. Alabanzas al Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Creo que, hermano, es muy fácil decir yo soy cristiano, ¿verdad? Pero llevarlo a cabo, poder vivir como un verdadero hijo de Dios, eso es otra cosa, ¿verdad? Y ustedes saben, hermanos, de que para nosotros poder vivir como el Señor quiere que vivamos, para esto necesitamos estar buscando constantemente de la presencia del Señor. Por eso es que en la parábola que la hermana leyó a dar lectura, y creo que es el lema, la parábola de las 10 vírgenes, creo que allí hay un claro ejemplo de cómo 5 de ellas fueron negligentes, pero las otras 5 eran diligentes. Mire que 5 de ellas tenían sus lámparas encendidas, tenían provisión, tenían aceite, ¿verdad? Pero las otras 5 yo no les veo otro pecado. O sea, yo no veo pecado de inmoralidad en las otras 5. No veo pecado de inmoralidad. No, simplemente se quedaron. ¿Por qué? Porque no tenían aceite. O sea, la Biblia no dice que se quedaron porque eran inmorales. No, se quedaron porque no tenían aceite, no tenían combustible para partir con su esposo. Por eso se quedaron. Mire usted lo que es la negligencia, el descuido, la pereza. Eso las llevó a ellas a quedarse. Alabanzas al Señor Jesús. Y por eso nos encontramos con un texto que leíamos al iniciar este tema, que es el que Pablo, dirigiéndose a los romanos, les dice en lo que requiere. Mire cómo Pablo fue de reiterativo en ese texto, hermano, porque dice en lo que requiere diligencia. Así que la invitación que nos hace la palabra es a ser diligentes. Y luego dice no perezosos. ¿Cuántas veces hay que nos acostamos sin orar? Quizá por la pereza. ¿Verdad que sí? No oramos por la pereza, porque estamos cansados. Pero yo pregunto, bueno, entonces ¿cómo no nos cansamos enfrente del celular o enfrente de la televisión? ¿Cierto que sí? ¿Por qué no nos cansamos ahí? ¿Verdad? Nos arrodillamos a orar y empieza el sueño, ¿verdad? ¿Y cómo no nos dormimos enfrente de la televisión o enfrente del dispositivo, cualquiera que sea? ¿Sí? Mire usted, no perezosos. ¿Cuántas veces no hay, hermano, que dejamos de venir al culto teniendo el culto cerca por la pereza? Por la pereza. ¿Sí? Cerca. No vamos al culto, no vamos al ayuno. Se convoca un ayuno y son unos cuantos, siempre los mismos, hermanos. Y gracias a Dios por ellos. Pero qué bueno que usted y yo nos comprometamos con Dios a buscarlo para poder vivir espiritualmente. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y ante la palabra del Señor nos está invitando a que seamos fervientes en espíritu. Alabanzas al Señor. Oiga, que seamos fervientes en espíritu. Y luego dice sirviendo al Señor. Alabanzas al Señor Jesús. Oiga, creo que hemos dejado ese principio, el fervor. Ese principio tan bonito que teníamos cuando comenzamos la vida cristiana. Éramos tan fervientes, ¿verdad que sí? ¿Usted recuerda? ¿Usted recuerda cuando eras tan ferviente, hermano? No te importaba si estaba lloviendo o estaba tronando o el culto era muy lejos. No te importaba eso. A ti lo único que te importaba era ir a estar en el culto, en la presencia del Señor.
Allá te gozabas cantando, orando, predicando la palabra. Y si el culto, hermano, era largo, porque recuerden que los cultos antes eran largos. Yo todavía recuerdo. Y se prolongaban los cultos porque esos cultos eran de mucha bendición. Pero hoy en día, mire cómo hemos cambiado nosotros. Nosotros hemos cambiado. Y eso es lo que, hermano, necesitamos. Volver a ese tiempo. Alabanzas al Señor Jesús. Alabanzas al Señor Jesús. Me gusta mucho el ejemplo que tenemos en este joven llamado Apolos. ¿Cuántos conocen la historia de Apolos? Me gusta mucho esta historia y creo que de Apolos hay mucho que aprender. Mire lo que dice Hechos capítulo 18, verso 24. Dice que llegó a Éfeso un varón llamado Apolos. ¿Sí? Mire lo que dice: natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Sigamos, por favor. Dice que este había sido instruido en el camino del Señor. Y escuche lo que dice: y siento de espíritu, ¿qué? Oiga, y siento de espíritu. Creo que esa palabra y siendo habla como de un continuo fervor, ¿cierto que sí? De un continuo, ¿no? Porque no dice el texto, no dice y era tiempo pasado, ¿sí? Era fervoroso, ¿sí? No, y siento de espíritu fervoroso. Miren la palabra aquí, fervoroso, hermano. Nosotros necesitamos, hermano, ser fervorosos todos los días de nuestra vida. ¿Para qué? Para que nuestra lámpara no se apague. Alabanzas al Señor Jesús. Fervorosos en la oración. No dicen amén, pero así es. Fervorosos en el ayuno. Fervorosos en la lectura, en el estudio de la palabra. ¿Ustedes no creen que hay que volver a la lectura de la palabra del Señor? Hoy en día ni la cargamos, muchos ni la cargan. No la cargan ya. No la estudian. Bueno, de pronto porque me toca predicar, y claro, me toca predicar, y ahí sí acudimos a la palabra y vamos a estudiar porque me toca predicar tal día. Pero hermano, la palabra del Señor es para que usted y yo todos los días nos gocemos y nos deleitemos estudiando la palabra del Señor y extrayendo de ella preciosos temas, preciosos mensajes que Dios tiene para nosotros. Alabanzas al Señor Jesucristo. Por eso dice, y siendo de espíritu fervoroso. Dice que hablaba. Oiga, qué evangelista era este hombre. Y hablaba y enseñaba. ¿Cómo lo hacía? Diligentemente. Era un hombre diligente. ¿Sabe por qué? Porque tenía la lámpara encendida. Es que cuando uno tiene la lámpara encendida, hermano, usted habla por todas partes. Usted le habla al amigo, usted le habla al compañero de trabajo, usted comparte el mensaje. ¿Cierto que sí? Usted se goza compartiendo la palabra del Señor, invitando a los amigos al culto. ¿Por qué? Porque en usted hay una llama. En usted hay un fuego que lo inspira a hablar del Señor. Yo no sé, pero no hay cosa más linda que hablar del Señor. No hay cosa más linda que predicar al Señor Jesucristo. Pero cuántas veces no hay, hermano, que hablamos de todo. Hablamos de negocios, hablamos de sentimientos y de tantas cosas y de problemas, menos del Señor. Menos del Señor. Pero mire Apolos, qué bueno aprender esto de Apolos, que dice, y hablaba y enseñaba diligentemente, oiga, lo concerniente al Señor. Alabanzas al Señor Jesús. Y eso que solamente conocía el bautismo de Juan. Yo digo, bueno, yo creo que Apolos, cuando ya conoció y fue bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, hermano, yo creo que era así hombre más fervoroso todavía. Era más diligente todavía.
¿Por qué? Porque ya había conocido, ya había recibido el bautismo en el nombre del Señor. Alabanzas al Señor Jesús. Sigamos por favor el 26. Y dice que comenzó a hablar con denuedo la palabra en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino del Señor. Y luego dice, y queriendo él. Mire, hermano, cuando uno tiene la lámpara encendida, había un fuego que lo inspiraba a ir a otros lugares a predicar la palabra. Nadie lo había enviado. No, apenas había conocido el bautismo de Juan. Luego Priscila y Aquila lo toman aparte, les ponen más exactamente el camino del Señor, o sea, lo adoctrinaron. Y luego dice, queriendo él pasar a Acaya, dice que los hermanos le encaminaron. Y dice, y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, dice, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Gloria a Dios. Oiga, qué bueno es uno ser de gran provecho. ¿Cierto que sí? Qué bueno es uno poder ser bendición a donde Dios le permita ir. A donde Dios le permita ir, qué bueno es poder ser bendición. Que nos puedan decir, hermano, usted es una bendición. Usted es una bendición para mí. Usted es una bendición para mi familia. Usted es una bendición en esta iglesia. ¿Por qué? Porque, hermano, era un hombre diligente. Era un hombre que tenía su lámpara encendida. Gloria a Dios. Y luego dice el 28, porque con gran vehemencia, dice que refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Esa palabra vehemencia, estuve buscando esa palabra en el diccionario. Mire lo que quiere decir vehemencia. Dice, quiere decir alguien que posee, oiga, alguien que posee mucha energía, pujanza, ímpetu y ardor. O sea, era un hombre que realmente, hermano, sentía aquí la llama, sentía aquí el calor del Espíritu Santo. Y era el fuego, era el poder del Espíritu Santo el que lo impulsaba, el que lo inspiraba a predicar la palabra. Gloria al Señor Jesús. Alabanzas al Señor Jesucristo. Alabanzas al Señor. ¿Qué tal si hablamos del profeta Jeremías? El profeta Jeremías, bueno, él vivió una situación difícil, porque creo que todos pasamos muchas veces por ahí. Jeremías pasó por un momento muy difícil, donde él pensó no hablar más del Señor. Y pensó olvidarse completamente del Señor. Creo que todos conocemos esta historia que está en el capítulo 20 del libro del profeta Jeremías, el verso 9 en adelante. Ahí está esa historia. Y dice la historia entonces de que Jeremías se cansó, se desmotivó, de tal manera que dijo, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. ¿Sí? Hermano, ¿usted no ha pasado alguna vez por ahí? Porque es que los hombres se cansan. Nosotros nos cansamos, nos desmotivamos. ¿Sí? Y muchas veces uno se desmotiva, se cansa. Y a veces no quiere uno ni seguir sirviendo, no quiere uno seguir adelante. Pero hermano, la misericordia del Señor es tan grande, gloria a Dios. Oiga, la misericordia del Señor es tan grande que cuando nos sentimos cansados, desmotivados, hermano, el fuego, la llama del Espíritu Santo se deja sentir en nuestras vidas.
Y eso fue precisamente lo que sintió Jeremías. Él mismo lo está diciendo. Mire, ni hablaré más en su nombre. Dice, no obstante, había en mi corazón como un fuego. ¿Cómo lo sentía él? Oiga, un fuego ardiente metido en mis huesos. Alabanzas al Señor Jesús. ¿Cuántos hemos sentido ese fuego? Ahora la pregunta es, ¿cuánto hace que usted no siente ese fuego? ¿Cuánto hace? Porque muchos hemos vivido esa experiencia y hemos sentido ese fuego. Y creo que una de las experiencias que a uno lo marcan, hermano, por el resto de la vida, fue el día en que el Señor nos bautizó con el poder del Espíritu Santo. Yo todavía lo recuerdo, gloria a Dios. Creo que fue la experiencia más grande que nosotros hemos vivido en el Señor. Yo sé que usted ha vivido muchas experiencias. Yo también, porque Dios en su misericordia nos permite vivir muchas. Pero esa experiencia es una experiencia única. Alabanzas al Señor Jesús. Mire lo que Jeremías está diciendo. No obstante, había en mi corazón. Pero no solamente en mi corazón, no, se me metió en los huesos. Y como estaba tan resuelto y tan decidido a no hablar más y a olvidarse de Dios, dice que trató de resistirlo. Trató de sufrirlo, dice aquí. Pero dice, pero no pude. Es que, hermano, ¿quién será el que puede resistir la presencia del Señor? Si la presencia del Señor, hermano, ante esa presencia nadie podemos resistirla. Una presencia tan grande, tan sublime. Una presencia que nos inspira realmente a doblarnos, a humillarnos delante de Él. Gloria a Dios. Pero ¿cuántas veces no hay que Dios nos habla y nosotros tratamos como de resistir, como de ignorar, como que no es conmigo, y Dios le habla? Porque, hermano, Dios es tan bueno que Él siempre envía su palabra. Él le habla por un lado, le habla por otro medio, le habla por el otro. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Él nos ama y Él desea lo mejor para nosotros. Alabanzas al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y luego dice la palabra del Señor, dice, porque oía. Mire, él estaba pasando una situación difícil, porque oí la murmuración de muchos. Dice, temor de todas partes. Los unos decían, denunciad. Otros, denunciémosle. Todos mis amigos, mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Pero luego dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Gloria a Dios. Hermano, qué bueno es el Señor. Oiga, qué bueno es el Señor, que cuando usted y yo estamos pasando por esos desiertos de resequedad espiritual, de desánimo, de poca visión para servir, para buscar, hermano, en esos momentos es donde podemos sentir la mano poderosa del Señor a nuestro favor. Gloria a Dios. Y creo que a veces Dios permite que pasemos por ahí, porque es ahí donde se conoce verdaderamente quién es de Dios y quién no es de Dios. Es ahí donde se conoce verdaderamente, hermanos, si usted y yo estamos en la roca o no estamos en la roca. Alabanzas al Señor Jesús. Iglesia del Señor, necesitamos ser diligentes. Alabanzas al Señor Jesús. Jesús nos habló de la diligencia. En Lucas, el capítulo número 12, el verso número 35, hay un texto que todos también lo conocemos, donde el Señor nos está diciendo, estén ceñidos vuestros lomos. ¿Y qué más dijo?
Y vuestras lámparas, ¿cómo deben de estar? Encendidas. Mire, esa palabra estén ceñidos habla, se refiere de una continuidad. Mire que no está ni en pasado ni en presente, habla de una continuidad. Estén. ¿Sí? Estén, es ser constantes. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas, ¿cómo deben de estar? Encendidas. Y para que nuestras lámparas estén encendidas, necesitamos la presencia del Señor. Yo no sé quién quiere presencia del Señor. Yo no sé quién quiere que su lámpara, porque quizás está a punto de apagarse. Vean, hermano, recuerdo en este momento algo. Cuando yo estaba pequeño, estábamos en la finca. Recuerdo que allá no había fluido eléctrico en la vereda, cuando eso no había. Pero nosotros teníamos una pequeña planta eléctrica. Teníamos una pequeña planta y teníamos electricidad. Pero recuerdo de que había un dinamo que era el que generaba la energía a través de unos carbones. Yo no sé, de pronto alguien sabe, hermano Gilberto, Tito, ustedes de pronto saben de todo eso. Y yo recuerdo que cuando esos carbones estaban ya desgastados, ya a punto de ser cambiados, entonces la luz era bajita, era intermitente, ¿sí? Recuerdo eso, bajita. No podía uno prender sino un bombillito, porque si se prendían los dos hasta se apagaba. Yo recuerdo eso, o sea, uno lo marca, uno de pequeño, ¿sí? ¿Y por qué cuento esto, hermano? Porque yo recuerdo que cuando entonces se le cambiaban los carbones al dinamo, recuerdo que claro, ya la luz era normal. Se podían prender todas las luces de la casa y nosotros éramos contentos, felices por esos corredores jugando, porque claro, había luz por todas partes. ¿Por qué quise tocar o recordar esta historia? ¿Por qué? Porque, hermano, hay muchas vidas que espiritualmente están intermitentes, están opacas, están a punto de apagarse. A punto de apagarse. ¿Por qué? Porque necesitan ese carbón. Y yo no sé cuántos creen, pero aquí hay un carbón encendido en esta noche. Y es la gloria, es la presencia del Señor. Hay un carbón encendido en esta noche, hermano. Yo estoy seguro. Yo no sé, hermano, si usted estará dispuesto o no estará dispuesto. Pero yo de algo estoy seguro, de que el Señor está aquí en esta noche. Y Él quiere renovar a uno. Oiga, Él quiere renovar una vida que está opaca, que está a punto de apagarse, que ya no tiene visión para buscar del Señor, que a lo mejor vino porque lo invitaron, porque se oró por este programa, intercesión estuvo orando. Señor, trae a los hermanos, Señor, inspíralos a venir, tráelos al culto. Y porque yo sé que están orando día a día por la iglesia, por aquellos que están por allá, hermanos, a punto de apagarse. Pero si esa es su condición, yo le invito para que esté de pie, tenga la bondad. Quiero hacer una invitación en esta noche. Yo no sé quién quisiera, hermano, renovarse en el Señor en esta hora. Yo no sé quién quisiera en esta noche, hermano, venir a los pies del Señor y traerle al Señor su vida y decirle: Señor, estoy a punto de apagarme. Los problemas, los afanes de mi vida, el descuido mismo, Señor, me ha llevado a que hace mucho tiempo que no te siento, que no hablo en otras lenguas, que no recibo, Señor, tu presencia. Pero aquí estoy. Te traigo mi vida, Señor, porque quiero que la llenes, quiero que la restaures. Quiero volver a sentir lo mismo, Señor, que sentí en aquellos días cuando me convertí, en aquellos días cuando recibí el poder de tu Espíritu Santo. Bueno, yo le invito para que usted recuerde esa experiencia.
Esas experiencias que usted vivió en el pasado con el Señor, esas experiencias que lo marcaron, que dejaron huellas en su vida, yo le invito, recuérdelas. Pero no para que vivas de recuerdos, sino para que te renueves en el Señor. Para que te renueves, porque eso es lo que el Señor quiere. Que nuestras lámparas estén encendidas. Vamos a orar al Señor, yo les invito, vamos a orar. Vamos a invocar el nombre poderoso del Señor y vamos a decirle al Señor que nos perdone. Hermano, es lo primero que hay que decirle al Señor: Señor, perdóname. Perdona mi negligencia. Perdona mi descuido espiritual. Perdóname, Señor, porque te he venido desplazando poco a poco, Señor. Y a veces, Señor, lo último que hago es buscarte a ti, cuando a ti te debería de tener en primer lugar. Perdóname esto. Perdona, Señor, porque muchas veces no oro, porque muchas veces no vengo al culto, teniendo la oportunidad de hacerlo y no lo hago. Hermano, pidámosle perdón al Señor.